Hola, qué gusto tenerles nuevamente por acá. Estoy muy contenta de que esta sesión me corresponde poder platicar toda la hora con ustedes. Es un placer, una alegría enorme tenerles nuevamente en esta página de Educaréis. Voy a estar trabajando con ustedes hablando de algunas claves para poder erradicar los estereotipos y los prejuicios de género en las escuelas. Y algo que es importante que ustedes conozcan de mí es que yo soy profesora de educación primaria, soy psicóloga, soy investigadora en matemática educativa y tengo formación como formación en temas de educación integral en sexualidad, en temas de género. Y bueno, es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Vamos a hablar de esto que es el poder erradicar los estereotipos y los prejuicios de género en las escuelas. Lo primero que tenemos que entender, y es una forma, una estrategia clave, es cómo se construye de manera social el género. Cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando? Regularmente se piensa que al hablar de género estamos hablando de cosas de mujeres, estamos hablando de temas que solo atañen a las mujeres. Y bueno, esto no es del todo cierto. Si bien muchas de los avances que hemos tenido para entender las relaciones de género se deben a la necesidad de mirar qué pasa entre las personas y las relaciones que tenemos, no es exclusivamente de mujeres. Eh, lo que tenemos que entender es que una condición biológica, fisiológica de nacimiento que está determinada básicamente por nuestra genitalidad, porque incluso antes de nacer actualmente, pues ya conocemos el sexo de el bebé que está en gestación y empezamos a hablarle si va a ser niña de una manera y si va a ser niño le empezamos a hablar de otra manera, simplemente por la genitalidad. Ni siquiera sabemos cuáles van a ser sus cromosomas, cuáles son sus hormonas, qué va a imperar más, si unas u otras, o sus gónadas. A veces solamente la genitalidad pareciera que ya nos está determinando una forma de ser y una forma en que se dirigen a nosotras, a nosotros, y nos empiezan a educar o nos empiezan a enseñar qué es lo propio para, para unas y para otros. Al referirnos al género, hablamos de la relación entre hombres y mujeres. Hablamos de un mundo cultural, histórico, en una geografía específica donde se dan configuraciones del deber ser, donde se determina qué es lo propio para los hombres, qué es lo propio para las mujeres y también se hacen diferencias en el mundo laboral, en el mundo de la política, en el mundo de las relaciones amorosas e íntimas, y se van generando diferencias entre unos y otros. Pero fíjense el origen.
El origen está básicamente en la diferencia sexual, la diferencia fisiológica. Las cuestiones de género pasan de algo fisiológico a una condición de jerarquía y esa es la dificultad. Sería importante que nos diéramos cuenta de cómo debemos pensar estas cosas, porque no siempre debe ser así. No siempre, por principio, tenemos que tener nada más mujeres y hombres. Si nos damos cuenta, esta condición también está diferenciada en la parte biológica, en la parte fisiológica, en las hormonas, en las gónadas, y no solo hay mujeres y hombres, también hay intersexuales que desde nacimiento tienen características distintas. Hay alrededor de 84 diferentes formas de ser intersexual, es decir, que ya sea que las hormonas, ya sea que eh, los genitales estén diferenciados, que tengas algunas partes que son características de los hombres o los machos y otras partes que se pueden eh, pensar de hembra. Entonces, esta condición biológica natural de nacimiento se llama intersexualidad y eso no es tomado en cuenta. Regularmente les obligan a las personas intersexuales, a sus padres, bueno, ahora cada vez menos, por fortuna, ya hay una conciencia de no intervenir para determinar el sexo de ese niño o esa niña eh, de acuerdo a lo que la madre y el padre desean, sino que les permiten crecer, pero casi socialmente les obligan a crecer como chicos o como chicas en lo que se desarrollan y van definiendo qué condiciones van teniendo de identidad y también biológica que les permita de esa determinación y esa definición. Entonces, las cuestiones de género no solo son hombre-mujer, no solo es intersexuales, también hay otras condiciones y otras identidades genéricas que hoy conocemos como no binarias. Hay personas que no se sienten ni mujeres ni hombres o en ocasiones pueden estar transitando entre unas y otras y no son fijas ni permanentes. Entonces, estas cuestiones de género, las cosas que son más importantes entender es que desde una condición biológica nos han determinado formas de ser y de estar en este mundo social y que esas diferencias se han convertido en jerarquías. Pero ¿de dónde salió eso de pasar de una diferencia a una jerarquía? ¿Cómo naturalizamos esas condiciones? Y lo que tenemos históricamente conocido es que desde la antigüedad y hasta la Edad Media, sabemos que se ha
actualizado, naturalizado las jerarquías. El rey tiene súbditos a los que determina cómo pueden vivir, cómo deben vivir y qué deben hacer. Lo mismo el señor feudal con los siervos. Estas cuestiones se naturalizaron. Es el poder y el ejercicio del poder el que establece esas jerarquías. Pero ¿por qué sucedió entre mujeres y hombres? Pues miren, para perpetuar formas de contener el poder, se replican y se replican no solo por quienes tienen el poder absoluto, sino se van replicando en las diferentes capas sociales para fortalecer esa idea y quienes tienen el poder absoluto no lo pierdan. Se cree que el hombre es superior a la mujer o se ha creído por mucho tiempo que esto sucede así, que las personas adultas son superiores a las infancias, que el fuerte debe estar por encima del débil y esas condiciones parecieran verdaderas, pero no es del todo así. También aparece un sujeto hegemónico en la antigua Grecia que realmente es quien tiene concentradas las relaciones de poder. El andros, el pater, es un hombre blanco, propietario, heterosexual, que concentra el poder político y también el poder económico, y que en realidad es el único hombre libre. Fuera de él, del andros, están los afrodescendientes, estamos las personas de origen indígena, las personas pobres, los y las menores de edad y las mujeres. Todo eso queda fuera de este sujeto hegemónico que concentra las relaciones de poder. Por eso es importante que vayamos concentrándonos en cómo se dan las jerarquías y cómo se va replicando estas condiciones que hacen que lo reproduzcamos hasta en nuestros pequeños grupos sociales como la familia, ¿no? La condición de la mujer como gestante, pues le permite reproducir a la especie y es quien puede alimentar en los primeros años de vida, en los primeros meses de vida, a ese nuevo ser humano, a esa primera niña o niño. Pero fíjense, una condición que debiera durar máximo toda la gestación, más un año, más o menos, o 3 o 4, según las culturas, según los lugares, se prolonga en las familias permanentemente. La madre es quien se encarga de alimentar a toda la familia, siendo ya adultos, siendo jóvenes, pudiendo tramitar o gestionar sus alimentos, sigue siendo la madre quien lo hace. Pero esto también viene de diferentes lugares. Hay dos parteaguas en las relaciones de trabajo. Una es la revolución industrial y otra es la revolución francesa. Cuando se generan esas dos grandes revoluciones, se generan también espacios específicos para el trabajo de los hombres y espacios ya muy determinados
para las mujeres. Los hombres se van a lo productivo, que genera dinero, que genera ganancia, y las mujeres nos quedamos en lo reproductivo. Somos quienes nos ocupamos de los cuidados en el hogar y mantenemos vivas a nuestras familias a través de nuestro trabajo bajo la idea romántica de que somos, es la forma de brindarles amor a nuestras familias. Por eso es importante que nos demos cuenta que estas cosas se van estableciendo, se van reproduciendo. Actualmente también estamos incorporándonos al campo laboral, pero no del todo nos hemos liberado de el campo reproductivo, del campo del cuidado de nuestras familias. Por eso es importante que equilibremos, porque eso genera jerarquías y genera condiciones menos favorables para unas que para otros. Se piensa que de acuerdo a este orden establecido, de acuerdo a estas formas de mirar lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, desarrollamos cualidades distintas entre el ámbito público y el ámbito privado. Nos dicen que los hombres son la fuerza, la objetividad, lo racional, que tienen cualidades vinculadas a la política, a la ciencia, al derecho, y que además son quienes pueden establecer normas, leyes, y que entonces pueden desarrollar estas capacidades y establecer como las reglas, ¿no? de la vida social. En cambio, para las mujeres nos hablan de que somos subjetivas, que somos cuidadosas y amorosas, que tenemos cualidades estéticas, emocionales, que tenemos la capacidad de compartir emociones, la capacidad de hacer cosas, muchas cosas a la vez. Bajo ese paraguas desaparece la autonomía de las mujeres. Las mujeres vivimos para el otro, pero debemos ser tuteladas, debemos tener protección primero del Estado y después de los hombres de nuestra familia, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hermanos, son quienes nos protegen. Por mucho tiempo, las mujeres no teníamos derecho a la propiedad privada, no podíamos ser propietarias de terrenos o de tierras y solo un hombre podía ser quien fuera propietario. Entonces, este ser tuteladas y protegidas, pues también nos resta autonomía y nos hace un poco dependientes o un mucho dependientes de las decisiones que toman otros por nosotros. Se dice también, por mucho tiempo se dijo, que nuestros cerebros son diferentes, que el de los hombres es más grande, más pesado, más sólido, pero ahí como con jerarquías de mayor valor. Y se decía que el nuestro era más esponjoso, más pequeño, menos pesado, pero ahora se sabe que tenemos más conexiones entre los hemisferios cerebrales. Eh, y bueno, creo que también el desarrollo de los hemisferios cerebrales y de los cerebros tiene que ver con las actividades que realizamos, tiene que ver
con el entrenamiento que estamos teniendo para la vida misma. Entonces, pensaría yo que si analizáramos cerebros de chicos, chicas, chiques que han sido educados bajo más o menos las mismas condiciones, no encontraríamos diferencias ni corporales, ni cerebrales, ni conductuales, ni de capacidades emocionales, ni de capacidades intelectuales, ¿no? De capacidades físicas. Pero ¿quién naturalizaba estas ideas? Pues claro, los hombres hegemónicos, los hombres de ciencia, los que estudiaban, los que podían ir a las universidades, los que tenían una formación para determinar cómo éramos nosotras y cómo eran ellos en una condición que no es del todo saludable, ¿no? Hacían interpretaciones desde su mirada y su realidad. El problema, pues no es que sean así las cosas, el problema es cuando queremos evitar lo que producen estas diferencias y estas jerarquías. El problema son los estereotipos que me obliguen a jugar con muñecas, con tacitas de té, a vestir ropa con vestidos, a usar ciertos colores, a los chicos que los obliguen a jugar cosas bélicas, a jugar con autos o situaciones de ese tipo, lo único que va haciendo es sesgando la forma de pensar y la forma de actuar y recibir la discriminación por ser chica y tener un privilegio por ser chico, los roles estereotipados, la violencia de género. Esos son problemas sociales que tenemos todos los días, que tenemos en las aulas, que tenemos en nuestras familias, porque se ha pensado que así son las cosas y cuando esto se sale de la norma que nos han enseñado, pues entonces alguien se violenta, alguien genera situaciones de incomodidad. Por ejemplo, sabemos que el estereotipo es una creencia generalizada y aceptada socialmente en relación a una categoría o una idea sobre la personalidad, la conducta, la apariencia física y el comportamiento moral de un determinado grupo social o un determinado sexo, ya sea por su origen étnico o su nacionalidad o su identidad de género o la orientación sexual o la condición de salud, entre otras condiciones que nos estereotipan. Muchas veces nos ha pasado que miramos a alguien y antes de conocerlo ya estamos haciéndonos juicios de valor a través de diferentes formas de mirar lo que está pasando. Siempre hay mecanismos de discriminación como el estereotipo y como el prejuicio, que son motores simbólicos que nos hacen estar estableciendo diferencias. Y el prejuicio también es sin fundamento alguno, sin conocer a las personas o a los grupos sociales, les estamos adjudicando creencias y valores que yo tengo, que yo pienso, y casi siempre van en un sentido negativo. Y eso, pues, se nota, se hace latente, se hace patente
a partir de mis actitudes hostiles o de desprecio hacia una persona que pertenece a un grupo o tiene alguna orientación o identidad de género o orientación sexual. Entonces, los estereotipos y los prejuicios son condiciones que van todavía más acentuando la discriminación, el acoso, la violencia hacia las personas. Pero esto también, ¿dónde se origina? Se origina desde la niñez porque tenemos varios focos, varios elementos que nos van educando a cómo pensar, cómo vivir. Y también algo que es muy triste es que pensamos que lo diferente debiera ser una situación de peligro, de conflicto, de problema, en lugar de pensar que la diversidad nos puede enriquecer y nos da oportunidad de conocer y aprender unas personas de otras y tener la oportunidad de enriquecernos a través de la convivencia, lo que generalmente no nos embona, no nos hace sentido, lo que es diferente, lo rechazamos. Incluso chicas y chicos que pueden estar estereotipados en algunas edades de la infancia no quieren tratar unos con otros. Pareciera que es equivocado juntar los niños con las niñas y siempre hay como un club de chicos y un club de chicas separados porque nos hacen pensar en esto. Fíjense cómo las jerarquías, los estereotipos, los prejuicios hacen que nos aislemos o que estemos excluyendo a las demás personas. Y los escenarios de socialización que tenemos son la escuela, la familia, la comunidad, los medios y las religiones. Y en esos espacios tenemos el poder de representar las cosas. Si nosotros representamos en esos escenarios y actores de socialización imágenes de niñas y niños con ciertas características, pues todo lo que se salga de esas características será rechazado. Todo lo que se salga de esos parámetros será excluido. Por eso hoy celebro muchísimo que, por ejemplo, en los nuevos libros de la nueva escuela mexicana, por primera vez se empiece a hablar de las diferentes familias y cómo se componen estas diferentes familias. Aquí les pongo nada más una página donde se ven representadas familias extensas, donde están los abuelos, los tíos, los padres, la familia biparental, donde hay un papá, una mamá y los hijos, una familia compuesta donde hay hijos de la esposa, hijos del esposo e hijos compartidos, las familias monoparentales o monomaternales, que sería solo el papá criando a su hijo, hija o hijos, hijes, o una mamá criando a sus hijes, la familia homoparental o lesboparental, ya sea que sea una pareja de hombres criando hijos o mujeres criando hijos, una familia de progenitores separados, eso también lo conocemos,
una familia adoptiva, una familia sin hijos o hijas, que eso también es una familia, ¿no? Dos personas que deciden convivir y compartir el espacio, pues es una familia. Por mucho tiempo esto no se hablaba y no se veía en las escuelas. Entonces, cuando hablaban de familia y solo el único esquema era mamá, papá e hijos, todos los demás quedaban fuera, pues no nos atrevíamos ni a comentar cómo era mi familia, ni quiénes participaban en mi familia, porque no me sentía representada o representado en esa familia. Hoy los chicos van a crecer con la certeza de que su familia está representada y con la certeza de que su familia está bien, porque el problema de la diferencia es pensar que está mal. Entonces, si empezamos a tener estos escenarios de socialización y el poder de representar con diversidad, respetando la diversidad, vamos a tener oportunidad de construir mejores condiciones para las chicas, chicos que tenemos en las escuelas. Y algo que es súper importante es pensar por qué las personas discriminan o excluyen. En realidad lo que hace es reproducir un sistema de dominación. Ya lo decía anteriormente, ¿a quién le importa realmente reproducir esta condición de poder? Los intereses por preservar privilegios y posiciones, pues solamente a los grupos que realmente juegan un papel importante en en construir estas creencias y fundamentar estas prácticas discriminatorias, porque si entre quienes pertenecemos, por ejemplo, a la clase trabajadora, a los grupos no privilegiados, en lugar de estarnos maltratando y haciendo sentir mal, nos uniéramos y de manera colectiva trabajáramos por el bien común, pues tendríamos una condición mucho mejor y no permitiríamos condiciones de explotación o condiciones, perdón, tendríamos como una vida más placentera, más productiva, más feliz, más justa, más equilibrada. Pero si en vez de eso, casi todo el tiempo estamos buscando a quién cobrarle lo que me hizo el de arriba, casi siempre estamos buscando a quién yo puedo discriminar, excluir, eh, por mis creencias y mis formas, pues eso solo le sirve a quien mantiene y legitima ese orden simbólico. Solo le ayuda a quienes pueden construir ese poder arbitrario y mantenerlo. Entonces, esa es otra clave. Los prejuicios, los estereotipos, los estigmas solo sirven para darle superioridad a un grupo, no para toda la población. Imagínense, esta pirámide nos habla, por ejemplo, de quiénes son superiores y quiénes son inferiores. Y vamos colocándonos donde estamos. Una persona dominante, una persona culta, una persona deseable y deseable en términos físicos, que sea bonita, que sea atractiva esa persona.
que sea un ciudadano de primera. ¿A quiénes nombramos ciudadanos de primera? No por sus valores, regularmente se les nombra por su poder adquisitivo o por su grado académico. Una sociedad en crecimiento, pues es mucho mejor que, así jerárquicamente hablando, lo pensamos mejor que una sociedad en vías de desarrollo. La supremacía intelectual y económica, eso sería como los elementos que están ahí a lo que catalogamos como superior. También pensamos en los países de primer mundo como superiores. Y de verdad que no, que yo conozco países en esa categoría que no tienen principios, valores, historia, cultura, y que son egoístas y que solo se interesan por el bienestar de consumo y no del bienestar comunitario. Entonces, yo creo que hay que pensarnos en dónde andamos. Eh, los inferiores, ya los omisos o los que están intermedios, no quisiera hablar de ellos porque me dan mucha tristeza. Pero los que son como inferiores, pues son personas dominadas, personas incultas, personas indeseables y también indeseables desde la perspectiva de belleza, desde la perspectiva de cultura y económica, ¿no? Ciudadanos de segunda, sociedad primitiva o en decadencia, subordinados por no perecer, países de segundo, tercer y cuarto mundo. Imagínense, o sea, estas jerarquías, estas formas de mirar se reproducen en todos los grupos. Y justamente los únicos que tienen garantizados sus derechos desde la Revolución Francesa, pues son quienes tienen una condición económica, son hombres blancos, heteros, y todos estos grupos quedaron fuera. Son quienes a partir de la Declaración de los Derechos Humanos han tenido que luchar y generar declaraciones particulares para que se supiera que también tienen derecho y también son humanos. Hay derechos para la población afrodescendiente, hay derechos para las mujeres y cada día se incorporan nuevos derechos que garanticen la igualdad. Se establecen los derechos de las infancias, de las adolescencias, también se establecen los derechos de los pueblos indígenas o eh, los pueblos originarios de cada nación. Incluso en México acaban de ratificar una ley que va a dar aparentemente mejores condiciones a los pueblos originarios. Yo quiero verlo porque hemos tenido leyes muy hermosas, pero que en la práctica se cumplen poco. Entonces, si hemos tenido que luchar y si hemos tenido que hacer, es porque se vuelve y se vuelve a repetir cómo son los estereotipos, cómo son las condiciones. Desde que nacemos se esperan cosas de nosotras, se esperan cosas de nosotros, se esperan cosas de nosotres. Si en la revelación de sexo lanzaron un humo rosa, esperan que seas princesa, bien portada, modosita, bonita, coqueta, cuidadora, cocinera, madre.
Y si el humo fue azul, esperan que seas héroe, campeón, fuerte, valiente, proveedor, que hagas deportes, que seas rudo y que seas duro. Si lloras siendo chica, son las hormonas. Si lloras siendo chico, es debilidad. Siempre hay una justificación que quiere generar diferencia y hacernos sentir que no está bien con nosotros algo. Cuando cuestionan nuestra sexualidad, cuando me gusta algo diferente de lo que han dicho que me debe gustar, siendo niño o siendo niña. Ahí hay otra clave. Si trabajamos con primera y segunda infancia, los juguetes no tienen sexo, no tienen género. Los colores no tienen género, no tienen sexo. Todas y todos podemos gustar y compartir juegos, juguetes, colores. Las chicas y los chicos somos importantes. Los chicos pueden ser sensibles, las chicas pueden ser valientes. Ahí es donde también nuestra forma de construir una condición diferente para estos niños y niñas es favorecer su condición de seres humanos y no estar favoreciendo al hombre hegemónico. ¿Qué pasa con este sistema donde se favorece al hombre hegemónico? A cualquier chico que no es violento, le decimos frases como las que están acá, siempre haciéndolo sentir que vale menos, pero fíjense, todas esas frases tienen que ver con que se acerque a lo femenino por no ser violento, con que se acerque a lo femenino por no ser transgresor, que se acerque a lo femenino por ser sensible o ser amable. Pareces una nena, lloras como una mujer, los hombres no sufrimos, sé un hombre, te gusta el color rosado, qué gay. Esto solo ayuda a que ese sistema se siga fortaleciendo. Si no respetamos a las personas como son, si no entendemos las diferencias y nos enriquecemos de ellas, vamos a seguir fortaleciendo la idea de que solo hay algo que vale y es el hombre hegemónico. Igual, cuando somos ya más adultos, nos vuelven a decir cosas que nos van caracterizando. Tenemos que empezar a romper esto. Tenemos que empezar a construir nuevas cosas. En las escuelas también fortalecemos estas condiciones, también fortalecemos estas ideas, incluso nosotras, nosotros, nosotres como docentes, a veces generamos actividades y acciones diferenciadas por sexo, por nuestras creencias, por nuestros sesgos de género, por los estereotipos que hemos aprendido y los prejuicios que tenemos. Y lo más importante es empezarlos a romper. Esos prejuicios nos hacen pensar que una chica que sabe mecánica no es tan competente como un chico mecánico. O pensar que alguien que baila ballet clásico es un chico gay o que le gustan las mujeres porque le gusta bailar. O que una chica que es
sumamente fuerte, grande, porque su condición física es intersexual y su apariencia física es más masculina, pero ella se percibe como mujer y tiene vagina y tiene vulva y tiene senos, pues entonces la tachamos de hombre y criticamos su condición. O si es mujer, pensamos que debe y puede hacer todo en casa, ¿no? Como esta señora Pulpo. Esos prejuicios de género van generando violencia, marginación, injusticia, discriminación y represión. Siempre que estamos frente a algo que no entendemos, que lo vemos distinto, reaccionamos inmediatamente con rechazo, prejuicio, estereotipo, discriminación o violencia. Vean este elefante. Pareciera un elefante común, pero tiene algo diferente. Como ya tenemos la imagen de un elefante a la primera vista, no lo notamos, pero después, cuando empezamos a notar sus patas, nos damos cuenta que hay algo extraño. Y entonces empezamos a reaccionar ante eso. Antes de reaccionar, pensemos. Tomémonos un segundo antes de reaccionar y seamos empáticas, empáticos, inclusivos. Cuando miramos un mismo vestido en diferentes cuerpos, regularmente también juzgamos, también criticamos. Esta es una exposición de mujeres que usaron un mismo vestido para tomar estas fotos. Criticamos los cuerpos, criticamos las razas, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social. Debemos esperar antes de juzgar, antes de criticar. Y tenemos una herramienta súper valiosa para hacerlo. Desde la perspectiva de género, que es una mirada, un punto de vista, un estado de conciencia, podemos mirar y considerar y analizar cómo deben comportarse los sexos según los mandatos sociales, pero analizarlos para deconstruirlos, analizarlos para detectar las diferencias, las desigualdades y valorar más lo que podemos construir de manera conjunta. Aquí quisiera yo darles unas notas para trabajar con perspectiva de género y poder generar transformaciones en nuestras aulas. Yo les decía, si son primeras infancias, vamos a socializar juegos, juguetes, colores de manera igualitaria. Hagamos la diferencia en construir chicos, chicas que puedan disfrutar de todo y puedan desarrollar habilidades hacia las cosas que les son más atractivas. Si trabajamos con chicos de primaria, secundaria, bachillerato, estas son algunas notas que la investigación me ha permitido reconocer. Por ejemplo, hacer visibles los aportes al desarrollo de las ciencias, las artes, el conocimiento cotidiano,
por parte de las mujeres, de las comunidades LGBTQI más, de los hombres no hegemónicos, de las personas con discapacidad. Tenemos estos personajes y estas personas que dan aportes a este desarrollo de ciencias, artes, conocimiento, incluso deportes, para que esas personas que en nuestra aula se sienten identificadas o identificados con cualquiera de estos grupos, que su interseccionalidad les atraviesa en cualquiera de los grupos, pueda mirarse como constructores de conocimiento científico, artístico, eh, conocimiento deportivo o habilidades, ¿no? Diversas. No tengamos los mismos referentes todo el tiempo hemos tenido referentes masculinos, ¿no? Pareciera que la ciencia y las artes y el conocimiento y la música y las grandes cosas solo la han hecho chicos y eso no es verdad. Se ha invisibilizado la participación de las chicas, pero es importante construirlo. Sustituir la clasificación jerárquica basada en la meritocracia y la competencia. Esto es, ya no estemos solo alabando a quien es muy bueno en la escuela, muy buena en la escuela, o quien gana en todo lo que hace, sino reconozcamos las potencialidades diversas y la variedad de formas de construir conocimiento. Hagamos que la participación de todas y todos sea equitativa, que creamos ambientes de aprendizaje colaborativo, que promovamos también por igual la participación de niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Visibilicemos a las estudiantes mujeres y a los estudiantes no hombres no hegemónicos y estimulemos su participación al darles la palabra, en recuperar sus conocimientos, en responder sus preguntas. Hagámosles partícipes y que se sientan integrados, integradas, que estén incluidos en los grupos, promuevan el trabajo de las mujeres y los chicos no hegemónicos en los deportes, en las ciencias, en las matemáticas, en la tecnología. Eso nos ayudará a construir algo que es fundamental, cualidades para ser mejores seres humanos, que tengamos todos y todas capacidades de cuidado, capacidades de empatía, reconocimiento de las necesidades del otro, de la otra, que seamos capaces de ser solidarios, de tener ternura y dar ternura, también de ser personas amorosas, fuertes, decididas, audaces, determinadas, porque todas esas combinaciones de características y cualidades nos van a permitir ser mejores personas. Creo que aquí lo dejo. No sé si haya preguntas, si tengamos algunas participaciones. Cuéntame tú. Sí, bueno, muchas personas están presentes, pero tenemos un comentario de Inés Salgado Mendoza que comenta, actualmente encontramos que los valores humanos sufren modificaciones debido a los diferentes tipos de familia que socialmente encontramos en el mundo y cada día serán diferentes por la intercultural usado que se da con los inmigrantes que llegan a nuestro país. Pero justo quienes vienen, quienes están, nos pueden aportar cosas y a lo mejor tienen costumbres y formas distintas de transitar, pero si lo que promovemos en el aula
es el respeto, la integración inclusiva de esas personas en nuestras aulas, el poder vincularnos con todos y todas con condiciones de empatía, de solidaridad, de cooperación, verán que podemos construir aulas bien, bien ricas. La educación es lo que nos puede ayudar. Por eso el interés de Educaréis de estar aquí todos los miércoles, brindando oportunidad de conocer, entender, mirar, hacer comunidad de aprendizaje para compartir. ¿Hay algo más que te parezca interesante? Bueno, hay personas que dicen que excelente webinar, hay personas que dicen excelente desarrollo y puntos importantísimos. Este, hay alguien que pregunta cuál es el tema central. Bueno, el tema central era cuáles son las claves para erradicar o deconstruir los estereotipos y los prejuicios de género. Si tenemos la oportunidad de mirar que todo esto solo le favorece a un pequeño grupo y que todo esto nos puede enriquecer tratándonos como seres humanos, como personas valiosas, que tanto chicas, chicos, chiques somos importantes, me parece que es fundamental, fundamental que todos nos miremos como importantes, que estemos seguros, seguras que somos escuchados, que somos queridos, que somos vistos. Eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Mm, Más, más inclusión y menos discriminación, creo. Y a veces no nos damos cuenta o pensamos, está bromeando, así se llevan. No, no dejemos pasar las cosas. El que está recibiendo la violencia, el acoso, la discriminación, no la va a pasar lindo. Hay que apoyar y cuidar que todos puedan sentirse felices en nuestras aulas, que todos puedan sentirse felices en nuestras familias. Si hay diferencias, se pueden hablar, pero no pensar que debemos maltratar al otro, a la otra, ¿no? Bueno, pues nada más voy a hacer los anuncios parroquiales finales. Somos Educaréis para quienes están por primera vez acá. Por favor, denle like a nuestra página y a este video. Tenemos un canal de Telegram donde pueden encontrar muchísimas cápsulas que les pueden ser útiles como información y actividades de clase para poder implementar la educación integral en sexualidad. Tenemos esta página de Facebook donde ponemos información y todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos un webinar con especialistas sobre temas de educación integral en sexualidad. Tenemos TikTok, Instagram. En YouTube vamos colgando estos videos, ahí pueden ver la recopilación de todos. De verdad hay materiales súper extraordinarios, valen mucho la pena para todas las edades, para todos los niveles. Tenemos también WhatsApp para los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta media superior. Tenemos un correo por si tienen interés en colaborar o que hagamos alguna situación para sus escuelas o para sus grupos. Con todo gusto, nuestra organización no tiene fines de lucro. Esto lo hacemos porque creemos que es posible
crear una sociedad más justa, más igualitaria, más humana. Y bueno, por último, el próximo miércoles tendremos un webinar con 3 chicas superpoderosas que nos hablarán sobre el despertar de mi sentir, la equinoterapia, el próximo miércoles 22 a las 7. Pues aquí nos vemos pronto y mil gracias por seguirnos, por estar. Denle like, síganos, eso nos ayuda mucho a tener ánimos y poder seguir contribuyendo a esta comunidad de aprendizaje. Muchas, muchas gracias. Si quieres, nos despedimos ya.